Yo voy a arrancar entonces diciéndoles y contándoles las tres razones por las cuales tengo la camiseta de Colombia el día de hoy, ¿no? Una lástima no tenerlos en un salón, porque de pronto podríamos preguntar y que la gente alce la mano y diga cuáles son las tres razones, ¿no? Por las cuales tengo la camiseta de Colombia, y de pronto ahí pues se ganan un café o alguna cosa. Juan Valdés, no lo puedo hacer en este momento porque estamos virtuales, entonces se las voy a contar. La primera es porque desde mi punto de vista, siendo colombiano, hace 44 años, eh, creo que Colombia es un país emprendedor por excelencia. Nosotros tenemos en el ADN una cantidad de características que a veces no nos damos cuenta, que nos hacen emprendedores idóneos. Y esa es la primera razón por la cual tengo la camiseta de Colombia el día de hoy, porque esto es un evento de emprendimiento colombiano. La segunda eh, es porque juega Colombia, por supuesto. Eso no lo podemos negar. Yo sé que hubo un cambio de agenda en algunos de los que estamos presentando para que a las 6 de la tarde veamos a Colombia, también hincha colombiano del fútbol, muy importante. Y la tercera razón por la cual tengo esta camiseta de Colombia el día de hoy es porque represento hoy a una marca muy colombiana, que es Juan Valdés. Entonces, quiero básicamente decirles que no es una charla magistral sobre transformación digital. No me las sé todas. Esto es un camino. Todos estamos aprendiendo y simplemente voy a compartirles algunas experiencias, aprendizajes de ese camino a la transformación digital en el que estamos. Sería muy irresponsable decir que ya llegamos a la meta, que ya estamos ahí. De hecho, arrancamos hace realmente año y medio este camino de la transformación digital de manera intencional, y voy a compartirles varias experiencias que hemos tenido de aprendizajes que espero sean de mucho valor para todos ustedes. Bueno, lo primero es contarles un poco sobre Juan Valdés. Yo sé que todos conocen la marca, seguramente muchos de ustedes han consumido nuestros cafés y nuestros productos, han estado en tiendas, lo han visto en supermercados, en Colombia y fuera de Colombia. Pero es muy importante contarles, y esto que ven acá es el resumen, resumido, de nuestra estrategia, la estrategia de Juan Valdés. Esto es vigente todavía hoy en día. Ahí pueden ver el propósito, la visión, el objetivo. No voy a repetir, claramente voy a enfatizar simplemente en ese propósito que seguimos teniendo nosotros como compañía, y es cautivar al mundo con los cafés premium de Colombia, generando valor a los caficultores colombianos. Tenemos un vínculo y una misión muy importante allí, y ahí pues pueden ustedes mismos leer un poco la visión y los objetivos. ¿En dónde me quiero enfocar acá? Me quiero enfocar en que de manera intencional y estratégica aparece ahí en el circulito azul, eso lo hice yo, la transformación digital, la implementación de la estrategia de transformación digital, como uno de los pilares fundamentales que son transversales a los focos de negocio. Nosotros estamos en este momento principalmente enfocado en el fortalecimiento de nuestra marca, la consolidación en Colombia y el crecimiento acelerado a nivel internacional. Pero fíjense que hay tres grandes componentes transversales que lo hemos llamado transformación empresarial, y uno de ellos justamente es la transformación digital. Entonces, la transformación digital no la vemos como un título más que aparece ¿no? en la moda de los documentos y de las charlas y de las cosas que hoy en día y hace mucho tiempo ya venimos oyendo. No es una moda, no es, hay que tenerlo, ¿no? Hay que en alguna parte tenemos que decir que estamos en otro nivel. No, tiene que tener sentido desde el punto de vista de negocio. No es algo aparte, no es un área ya que está dividida. La transformación digital es de la compañía, es de las compañías, sean pequeñas, sean medianas o sean grandes. Entonces arranco con esto diciendo, es muy importante, es fundamental poder vincular los esfuerzos de transformación digital, sea que ustedes llevan un día con la empresa, un mes o 5 años o 20,
es fundamental vincular el esfuerzo de la transformación digital a la estrategia de la compañía, a la estrategia de negocio. Si no, no va a suceder absolutamente nada, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ese tema. Pero viene la pregunta del millón. ¿Qué es la transformación digital? Yo les voy a contar cómo nosotros en Juan Valdez decidimos definir la transformación digital, oyendo a diferentes consultores, conociendo diferentes experiencias de otras compañías y recopilando un poco de lo que más se nos ajustó, digamos, a lo que consideramos que es la transformación digital. Y lo primero que tengo que decirles es que, contrario a lo que la mayoría de las personas creen, transformación digital no es tecnología. No es únicamente tecnología. Es más, cuando yo desarrollo una app, cuando yo desarrollo un e-commerce, cuando yo automatizo procesos, cuando yo incorporo visualización de datos y hago una cantidad de cosas, eso no necesariamente es transformación digital. Porque eso son tecnologías y son parte de la ecuación. Pero si ustedes se acuerdan cuando uno estaba en el colegio y uno veía conjuntos, ¿no? El conjunto A, el B y el C, había unas intersecciones. Desde nuestro concepto de la transformación digital, el concepto que más nos ha gustado, es que es la intersección de estas tres cosas: las personas, los procesos de negocio y la tecnología. Y vamos a arrancar un poquito a hablar de eso. Las personas. Cuando yo abordo un proyecto de transformación digital, siempre estoy apuntando a que alguien lo utilice, bien sea un usuario interno de mi compañía o un cliente o un consumidor externo. Entonces, va a haber un ser humano, va a haber alguien, ¿no?, de carne y hueso que va a adoptar, a utilizar o no eso que yo voy a implementar, sea lo que sea. Por lo tanto, el enfoque en las personas es fundamental. Eso seguramente lo hemos oído en estos días un montón de veces, en todas estas charlas. Ustedes lo conocerán muy bien, y es el famoso cliché que hoy en día ya es un cliché, que es: hay que crear todo centrado en las personas. Sí, sigue siendo verdad. ¿Por qué? Porque lo que yo haga tiene que ser deseable, ¿sí? Tiene que ser deseable. Yo necesito que eso lo utilicen, y por lo tanto me tengo que centrar en las personas. La experiencia que yo genere no solamente tiene que ser satisfactoria, tiene que enamorar, tengo que buscar desde el principio que enamore. Y tiene que facilitar la gestión del cambio. ¿Qué es la gestión del cambio? Hoy están haciendo algo y ahora van a hacer otra cosa. Entonces, es muy importante entender cómo voy a manejar ese cambio. Yo puedo tener la mejor tecnología, puedo haber invertido millones de dólares en tecnologías, en soluciones, en tecnologías exponenciales, pero si yo no soy capaz de hacer el movimiento cultural y mental para que las personas se muevan hacia eso, no va a suceder absolutamente nada. Y ahí no hay transformación digital. Ahí hay implementaciones de herramientas. ¿Listo? Lo segundo, que es igualmente importante, es los procesos de negocio. Y los procesos de negocio hace referencia a que, así como también cuando implementamos proyectos e iniciativas de transformación digital, vamos a tocar a alguien, ¿sí?, algún ser humano, también vamos a impactar algún proceso de negocio, ¿no? Un proceso comercial, un proceso logístico, de recursos humanos, ¿no?, de cualquier área. Entonces, es fundamental que yo también tenga en cuenta en mi estrategia de transformación digital, en mi definición de mis iniciativas y mis proyectos, que sea viable, es decir, que se pueda hacer. Eso significa que, pues, lo que yo invierta, ¿no?, tenga una rentabilidad, ¿no? No, muy chévere las tecnologías exponenciales, puedo invertir y eso qué retorno me va a traer. Entonces, tengo que mirarlo desde el punto de vista de negocio, ¿sí?
tiene sentido la inversión y la rentabilidad que esto me va a traer, lo puedo hacer, ¿sí? O qué puedo y qué no puedo hacer, ¿no? Es viable desde el punto de vista operativo, ¿no? O sea, yo realmente voy a poder intervenir una operación logística, una operación comercial, la puedo cambiar, puedo hacer la transformación de ese proceso. De lo contrario, va a ser completamente inviable. Entonces, hay que tener en cuenta la viabilidad desde ese punto de vista y, por supuesto, el cumplimiento de las leyes, ¿no? Y el cumplimiento de las leyes es, pues, que tenemos que hacer cosas que estén dentro de la regulación en donde vivimos, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que uno puede, digamos, evaluar, querer hacer, pero también tiene que haber viabilidad desde ese punto de vista, ¿no? El ejemplo típico es ¿no? El de la entrega, por ejemplo, de productos, no sé, de cualquier tipo, en drones, cosas que ya muchas compañías están haciendo, ¿no? Chévere, ¿no? Una tecnología interesante, ¿no? Muy orientada en las personas, porque pues, les llega, es más rápido, ¿no? Sorpresa, todavía en nuestro país eso no está regulado todavía, no se sabe cuántos drones pueden volar en Bogotá, por dónde vuelan, qué sucede si le cae un paquete a un peatón, ¿no? Entonces, ok, hay que entender la ley, ¿no? De eso, para eso. Y finalmente, la tecnología. Por supuesto, con tecnologías, digamos, de base, pero también con tecnologías nuevas y exponenciales. Pero tiene que ser factible porque yo tengo que lograr ser las dos cosas, disruptivo, pero también escalable, ¿no? Entonces, si yo intervengo, ¿no? Un proceso de negocio enfocado en las personas con una tecnología que solamente, ¿no? La puedo implementar en un local de 100 que tengo, ¿no? O en un grupito de consumidores de los miles que tengo, puedo, digamos, hacer disrupción en ese grupo o en ese alcance, pero no necesariamente voy a tener escalabilidad. Entonces, tengo que encontrar también ese balance de cómo ser disruptivo, pero al mismo tiempo escalable y sostenible. Importantísimo el tema de ciberseguridad, más que nunca, como todos seguramente lo han visto en este ya año y medio prácticamente de pandemia, eso, digamos, ha tomado aún más relevancia desde hace un tiempo, pero aún más en este tiempo. Entonces, cualquier cosa que yo haga, repito, puede ser muy interesante, ¿no? Acá voy a hablar de un ejemplo típico, digamos, que seguramente ya han oído, y es el caso de WhatsApp, ¿no? WhatsApp viene en un proceso de cambiar sus políticas ¿no? y demás, pero hay que saber muy bien, ¿no? Cómo utilizo WhatsApp, para qué, ¿no? Con qué contenidos, porque desde el punto de vista de ciberseguridad tengo que evaluar los riesgos al utilizar, digamos, pues una plataforma tan reconocida, tan útil, que ya está totalmente democratizada, pero atención, cuáles son los riesgos que yo tengo ahí, ¿no? Es importantísimo. Y lo otro, obviamente, que sea eficiente en costos. Es decir, que yo pueda realmente acceder, que yo pueda, que tenga sentido. Como digo yo, en muchas de mis conversaciones, en el día a día de mi trabajo, no matemos una bazuca, no matemos un mosquito con una bazuca, ¿no? Entonces, a veces queremos implementar una cantidad de cosas, unas tecnologías súper robustas, pero de pronto no es lo que necesito. Entonces, hay que pensar siempre en la eficiencia en costos. Entonces, hasta ahora, digamos que he hablado de dos principales mensajes, ¿sí? El primero es conectar la transformación digital a la estrategia de negocio de la compañía. Segundo, asegurarme que yo enfoco mis esfuerzos de transformación digital, y esto no es una palabra final ni escrita en piedra, estoy describiendo como nosotros lo hemos abordado y creemos que puede tener un buen balance, ¿no? Entonces, creemos que nos ha funcionado bien este enfoque entre personas, procesos de negocio y tecnología.
Y finalmente, antes de entrar ya a algunos ejemplos y experiencias muy concretas, ya más tangibles, les quiero compartir cómo finalmente nosotros envisionamos la transformación digital de Juan Valdez, que repito, es un camino que arrancamos de manera ya estructurada e intencional hace año y medio. Y es básicamente, si se dan cuenta, habilitar los resultados de negocio, habilitar digamos, los focos estratégicos de la compañía a través de esa transformación de procesos, de esa gestión del cambio con las personas, de esas nuevas tecnologías, para lograr buscar modelos de negocio rentables. Y eso apalancándose en todo lo que acabamos de hablar, pero sí o sí vinculado a los focos de negocio, del core del negocio de la compañía. No es algo separado, no es un área ya escondida en un cuarto negro. Tiene que tener un vínculo, tiene que tener unas métricas, tiene que tener algo un habilitador fundamental de esos objetivos de negocio de una compañía, que en este caso pues es como nosotros lo hemos definido. Y aquí, ya para terminar esta introducción un poco conceptual de cómo nosotros en Juan Valdez lo hemos abordado, voy a explicar rápido esta grafiquita. Y es, yo tengo, digamos, dos posibilidades, ¿no?, de encarar la transformación digital, ¿no?, entendiéndola como la acabamos de entender. Una es, como yo digo, de puertas para afuera y de puertas para adentro. De puertas para afuera es el foco externo, que es más asociado, digamos, al tema de canales digitales o digitalización de canales, que también es válido. Y eso va muy orientado al crecimiento, digamos, de los ingresos, de las ventas, ¿sí? Por eso, digamos, esto va muy en el eje Y de esta grafiquita, ese foco externo, muy importante. Y ahí ya seguramente ustedes saben mucho más que nosotros sobre todo lo que uno puede hacer a través pues, de ventas por canales digitales o digitalización, digamos, de canales y cómo incrementar exponencialmente las ventas a través, pues, digamos, de estos procesos. Pero resulta que las compañías no solamente viven de las ventas, las compañías también viven de pues, el margen, ¿no? Entonces, pues, los ingresos menos los costos y los gastos, ¿no? Eventualmente pues me da la fácil, ¿no? Los ingresos y los costos me da un margen. ¿Cómo hago yo, entonces, en el enfoque de transformación digital, para no solamente impactar exponencialmente las ventas, ¿no?, sino también el margen? Y ahí es donde entra de puertas para adentro. Perdón, aquí me muevo un poco que estoy viendo que la batería de mi computador está agotándose, pero ya un segundito. ¿Listos? Claro que sí. Queridos amigos, hacemos una pausa para contarles acerca de Coordinadora Mercantil, que es uno de nuestros patrocinadores oficiales y gracias a ellos se puede realizar Emprendtech. Muchas gracias, Eduardo. Listo, ya está cargado el computador. Entonces, retomando y para terminar este concepto, el foco interno, puertas para adentro, tiene que ver sobre todo con la mejora en los procesos, la optimización en los procesos, la digitalización de los procesos en muchos casos, muy orientado a la reducción de costos y la mejora en la productividad y esas eficiencias. Eso, por definición, tiene un impacto en el margen, ¿no? Cuando yo hago más eficientes los procesos, entonces, ahorita vamos a dar algunos ejemplos de eso, de lo que hemos hecho nosotros en Juan Valdez, pues yo puedo ser mucho más eficiente, porque si hoy una tarea la hago con 5 personas y a través de alguna automatización de algún proceso interno, la hago con 3, ¿sí? Esas otras 2 personas las pongo a hacer actividades de mayor valor, ¿no? Y por lo tanto, soy mucho más eficiente y incremento la productividad. Cuando yo abordo entonces la transformación digital con el foco externo y con el interno,
es decir, de puertas para afuera y de puertas para adentro al mismo tiempo, en la medida de mis capacidades y mis posibilidades, es donde yo voy a empezar a tener un crecimiento rentable. Es donde es donde la transformación digital empieza, ¿no? a identificar y a desarrollar nuevos modelos de negocio que hacen pues, que el crecimiento sea más rentable. Más ventas con un mejor margen. Y es la manera en que nosotros pues, hemos abordado un poquito en Juan Valdez con esta visión de la transformación digital. Voy a ir entonces a contarles rápidamente, esta es toda la lámina, entonces aquí simplemente es para que visualizar un poquito algunos ejemplos de la experiencia que hemos tenido nosotros en la transformación digital, y yo lo he llamado nuestra experiencia de emprendimiento corporativo, porque posiblemente muchos dirán, bueno, muy chévere hasta ahora la experiencia de Juan Valdez, conectado con la visión estratégica, con los objetivos de negocio, el enfoque de las personas, los procesos de negocio y la tecnología, la visión externa e interna que me da un crecimiento rentable. Pero pues es que pues usted es Juan Valdez, ¿no? Usted es Juan Valdez, usted es una gran corporación. Y les voy a contar que no necesariamente es así. De hecho, los ejemplos que voy a utilizar acá están muy orientados a lo que se denomina emprendimiento corporativo, que es básicamente tener que desarrollar proyectos, tener que hacer iniciativas sin los recursos y sin las inversiones que uno se imagina que una corporación puede tener, sin las capacidades, sin las personas también y sin el presupuesto, ¿no? Voy a arrancar con el de canales digitales. Lo que ven acá, de hecho, como títulos, son los pilares que nosotros definimos hace año y medio, que siguen siendo verdad hoy en día, ya dentro de la estrategia de transformación digital, que está orientado en esas tres grandes cosas: canales digitales, organización digital, datos y analítica. Esto es lo que tiene sentido, tuvo sentido desde el 2020 y todavía tiene sentido para nosotros en Juan Valdez. Puede haber, digamos, otros enfoques, puede haber obviamente otras necesidades. Esto es lo que nosotros, son las prioridades, digamos, desde el punto de vista de los pilares. Cada uno de estos pilares tiene una cantidad de proyectos, de iniciativas, digamos, que se han venido desarrollando. Y voy a dar un ejemplo de cada uno para tratar de ilustrar cómo nosotros hemos experimentado esto en un momento tan difícil como lo fue la pandemia. Cuando arranca, en marzo del 2020, la pandemia, nosotros pues tenemos una gran dependencia de nuestras tiendas. Nosotros pues vendemos obviamente en nuestras casi 300 o más de 300 tiendas en Colombia. Vendemos también obviamente a través de grandes superficies, no en tiendas, el producto empacado, pero nuestras tiendas son, ¿no?, un foco muy importante de negocio. Cuando se cierran las tiendas, ¿sí?, por la pandemia, y no había consumo, porque la gente no podía ir a consumir en las tiendas, nosotros de manera rápida dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y adicional a, obviamente, pues muchas estrategias que muchos utilizaron a través de, ¿no?, las plataformas de domicilio y todo esto pues que está tercerizado, pues nos encontrábamos que teníamos una aplicación móvil que recientemente se había desarrollado, pero muy orientada a el caso de uso que no sé si alguno de ustedes lo conoció antes de la pandemia, que era de no hacer la fila. Entonces, se había desarrollado una app enfocada en que la persona desde su teléfono, en lugar de hacer la fila y pagar, hace todo su pedido y no tiene que hacer fila y va directamente, recoge su café en la tienda y se va. Ese era el caso de uso. Entonces, cuando llega toda esta situación, decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No estamos vendiendo, o sea, estamos en una situación muy apretada de presupuesto, pero tenemos que buscar la manera de incrementar ventas
Y además de, no es suficiente con las plataformas de domicilios pues, que tenemos en este momento, pues acuerdos, cómo utilizamos nuestra propia app, ¿no? Para entregar domicilios, sin tener absolutamente nada desde el punto de vista ni técnico, ni logístico, ni operativo, ni nada. Y entonces dijimos, listo, armamos un equipo multifuncional y dijimos, ¿qué necesitamos hacer para que lo más rápido posible salgamos con una versión de app que permita a los consumidores hacer un domicilio que les llegue a sus casas? Y esto literalmente lo hicimos en tiempo récord, con prácticamente nada de presupuesto. Abogamos rápidamente, obviamente, a la creatividad de todos los equipos. La parte técnica, desde el punto de vista, digamos, del desarrollo que había que hacer en la aplicación, pues la evolucionamos rápidamente, sin mucha inversión. Y después venían una cantidad de preguntas, ¿no? Y entonces, ¿quién va a entregar el pedido, ¿no? ¿Y cómo va a saber el consumidor en dónde está su pedido? ¿Y a dónde llama, ¿no? Si su pedido no le ha llegado, ¿qué hace? Y, digamos, con una mentalidad muy de experimentar, de probar, de salir con un producto mínimo viable, dijimos, pongamos un botón que llame a las tiendas y después miramos qué hacemos. Y empezamos a salir con versiones mínimas, digamos, que desde el punto de vista del consumidor le permitían hacer los pedidos, ¿no? Con una operación de entrega de pedidos, pues muy, ¿no? muy artesanal, diría yo, ¿no? Incluso con nuestra propia gente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nuestra propia gente, muchos de ellos ya están en la casa, nuestros baricultores en las tiendas. Bueno, ¿cómo hacemos para habilitarlos para que ellos mismos entreguen los pedidos? Y era perfecto, y es perfecto, y está todo, no está resuelto. Pero eso automáticamente, saliendo rápido, resolviendo todas esas necesidades, con poco tiempo, pocos recursos, poco presupuesto, nos permitió empezar automáticamente a crecer las ventas de algo que no daba esas ventas, porque pues nosotros no vendíamos domicilios por el app, básicamente. Hoy en día, de hecho, el app, por supuesto ya también en el uso, digamos, de ir a no hacer la fila, pero también en el domicilio, se ha convertido en uno de los canales digitales, digamos, más importantes, si no el más importante, de ventas a través, digamos, de esto. Y eso, nuevamente, pues ya fue evolucionando, lo seguimos evolucionando. Tiene seguramente todavía muchas cosas por mejorar, pero fuimos iterando, lo fuimos construyendo en el camino, fuimos armando, como decimos, el avión en el vuelo. Y eso de cara a una crisis de negocio, a una situación de pandemia que nos obligó a movernos de una manera diferente. Entonces, no fue con grandes presupuestos, no fue con recursos ilimitados, fue literalmente con emprendimiento corporativo. El segundo ejemplo que quiero contarles es el de organización digital. Entonces, como muchas compañías, ¿no? En algún momento de la pandemia tuvimos pues que hacer algunas reestructuraciones, porque el tamaño de la compañía por las ventas dada la pandemia, pues no nos permitía, ¿no? Sostener todo. Afortunadamente, nosotros como compañía logramos salir muy bien de todo esto, pero como muchas tuvimos que hacer algunos ajustes. Y eso en algunas áreas implicaba pues que había menos personas, ¿no? Sobre todo pues de las áreas, digamos, de apoyo y de soporte. Estoy hablando de áreas relacionadas con procesos contables, áreas relacionadas con temas de tesorería, de impuestos, bueno, soporte, digamos, en temas de recursos humanos. Muchas áreas de soporte que pues teníamos que operar lo mismo, ¿no? O más, pero con menos personas. Y ahí, en plena pandemia, también, dentro de la estrategia de transformación digital, se había planteado automatizar procesos a través de lo que muchos de ustedes conocen como RPA, Robotic Process Automation. Entonces, tareas repetitivas, volumétricas, ¿no? Que hace un ser humano, pasárselas a que las haga un robot
y los humanos se dedican a hacer tareas de mayor valor, lo que hablábamos un poco de productividad. Y dentro de la organización digital, donde hay muchas otras iniciativas que hemos venido haciendo, esa ha sido una de las que en plena pandemia, con pocos recursos, sin capacidades, ¿sí? No teníamos gente que supiera realmente el desarrollo de RPA, no podíamos contratarlos, no había forma. Entonces, entramos a entender primero cuáles eran los procesos, cuál era el valor que traía esos procesos, qué tanto podíamos realmente facilitarle y simplificarle la vida a las personas. Y ahí identificamos así de primera mano 10 procesos, ¿no? En diferentes áreas de la compañía que podríamos hacerlas más eficientes con estas herramientas. ¿Qué hicimos? Salimos al mercado a encontrar qué partner nos podía acompañar en plena situación, con bajo presupuesto, para empezar a desarrollar, digamos, esa capacidad. Y ahí arrancó el año pasado todo el desarrollo de RPA para Juan Valdez. Hoy en día ya tenemos ya completados más de 6 procesos automatizados, seguimos y continuamos con otros, continuamos en mejora continua de los que ya existen, pero se creó una capacidad de automatización de procesos que nuevamente obligados por una situación de pandemia, de productividad complicada, nos obligaba a ser más eficientes. Entonces, esos mismos procesos o más, ¿no?, que se hacían en diferentes áreas, los pudimos, digamos, llevar ahí. Se pagaba solo, como se dice por ahí, ¿no? Entonces, la poca inversión que tuvo que hacerse, nos dimos cuenta que tenía un retorno automáticamente importante, porque nos iba a ahorrar tiempo de personas, a tener procesos incluso con mayor control y mayor, digamos, asertividad, ¿no? Y ahí, entonces, arrancamos todo ese proceso. Entonces, RPA, como uno de los ejemplos de organización digital, ha sido también, digamos, una enseñanza de emprendimiento corporativo, porque todo esto hasta ahora que les estoy contando arranca en plena pandemia, con dificultad, digamos, de negocio, de presupuestos, de recursos. Y el tercero, de la misma manera, en plena pandemia, es que no existía un área, ¿no?, ni un proceso de datos y analítica, ¿no? Data y analytics, como lo llaman también en algunas partes. Entonces decimos, cada vez más, ¿no?, en plena pandemia, necesitamos tener a la mano, casi que al día a día, ¿no?, la información de negocio de los diferentes canales para tomar decisiones, porque había mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué tiendas abren, qué tiendas cerran, qué ciudades van, cuáles no? ¿Qué productos se están vendiendo más, cuáles no? Y en ese momento la compañía operaba, digamos, de manera descentralizada en ese sentido. Cada área veía a ver cómo se defendía con Exceles y con información que sacaba, y cada uno miraba a ver cómo se defendía. Entonces decidimos, entendiendo el valor de eso, crear un área de Data Analytics, de datos analítica, crear un área pequeña, ¿no? 3 personas, ¿no?, que más o menos tenían, digamos, las capacidades, pero todavía no estaban, digamos, al nivel de lo que muchos hoy llaman, ¿no?, los científicos de datos. Entonces dijimos, bueno, creo que este es un tema en el que vale la pena empezar a formar personas que vivan dentro de la compañía, que estén en nuestra nómina, que sean los dueños de eso. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? No los podemos contratar. Si ustedes seguramente lo han vivido y lo saben, hoy en día uno de los perfiles más costosos y más demandados que hay en el mercado laboral son los científicos de datos, por ejemplo, ¿no?, y arquitectos de datos, etcétera, analistas de datos, en fin. Entonces dijimos, con lo que tenemos, miremos también cómo hacemos una alianza con un tercero que sea con unas manos extendidas para empezar a establecer ese proceso. Y creamos, chiquito, pero creamos, ¿no?, un área de datos analítica como un servicio corporativo para que rápidamente, con lo mínimo básico necesario y con algunas herramientas como las que ven allí en la pantalla, pudiéramos empezar a entregarle y a prestarle ese servicio a las diferentes áreas de la compañía. Ahí vamos también, como en todo, vamos en ese camino,
hay que limpiar la casa, hay que arreglar las bases de datos, hay que hacer una cantidad de cosas, pero ya hoy en día, ¿no? Hay procesos automatizados, diarios, semanales, quincenales, mensuales, que le permiten a las áreas comerciales y de negocio ver, ¿no?, la salud de sus negocios, de sus canales y ver cómo estamos para tomar decisiones basadas en datos. Y nuevamente, a punta de lo mínimo necesario. Poca inversión, pocos recursos, pero pensando nuevamente en iterar, en experimentar, en fallar, en volver a iterar, y también de ir armando el avión en el vuelo. Y ahí, pues digamos, arrancamos. Ya hoy en día, este año hemos venido cada vez más, digamos, desarrollando más capacidades, y empezamos ya a visualizar, ¿no?, para un siguiente año, no solamente hablar de analítica descriptiva, sino hablar de analítica predictiva, pero la base, ¿no?, la base mínima, ¿no?, el chasis, como yo llamo, lo pudimos montar como si fuéramos un emprendimiento, al igual que con los canales digitales, al igual que con la organización digital, porque no había recursos. En la medida que estos ejemplos y varios otros y estas iniciativas han ido dando los resultados, ¿no?, volvemos y decimos, mire lo que hemos logrado con esta pequeña inversión, necesitamos un poquito más de inversión. ¿Para qué? Para expandir ahora hacia esto. Y ahí tenemos algo de inversión adicional. Después seguimos, vamos con otro sprint o con otra etapa, y sucede lo mismo. Como si fuéramos un emprendimiento, literalmente. Un emprendimiento que va, pide una inversión semilla, después va a una serie A, después va a una serie B, exactamente lo mismo. Donde los inversores, ¿no?, tienen que ver resultados, tienen que ver una atracción, tienen que ver unos indicadores y esto. No montamos, ¿no?, la mega app ya lista, hecha, todo, no montamos el ejército de gente, ni todas las herramientas posibles que existen en el mercado de RPA, no montamos tampoco, ¿no?, una arquitectura de datos súper compleja, súper completa y costosísima, no podíamos hacerlo. Tuvimos que hacerlo de esa forma. Entonces, son algunos ejemplos de este camino, de este año y medio, en el que hemos experimentado retos, como las vive cualquier emprendedor, simplemente que tenemos una marca muy linda y muy fuerte, que es Juan Valdez, pero al interior hemos operado como si fuéramos un emprendedor en este camino a la transformación digital. Entonces, un poquito de agua para continuar y terminar. ¿Cuáles son los principales, entonces, aprendizajes? Y esto es una reflexión que yo he venido haciendo con el equipo de Juan Valdez sobre esto. Y con esto ya termino. El enfoque principal en un proceso de transformación digital no es la tecnología. Tiene que ser la transformación cultural, las personas. Esto no solamente lo hemos experimentado nosotros, y algunos de ustedes seguramente, lo dicen incluso ya todos los análisis de las grandes consultoras, desde grandes corporaciones hasta emprendimientos. Donde se traba la transformación digital es en la parte cultural, en la transformación cultural en las personas. Cuando las personas no adoptan, cuando las personas no hacen el cambio, yo puedo tener, ¿no?, la mejor tecnología, los mejores procesos. Si yo no doy un enfoque fuerte, intencional, importante a la transformación cultural, no va a pasar nada. Y ahí seguimos aprendiendo y seguimos en ese proceso. La segunda la he venido mencionando un poco, no se requieren presupuestos inalcanzables para emprender este camino de transformación digital. Y es el modelo emprendedor que justamente acabo de escribir y lo hemos vivido. Y es, debe un poquito de inversión o tengo un poquito de inversión, voy, pruebo, itero, experimento y tengo resultados, ¿no? Pivoteo, me muevo hacia adelante, ¿no? Y cuando logro algo, vuelvo a tener algo de inversión adicional y así sucesivamente. No es construir, ¿no?, el emporio de un día para otro, sino es
irlo haciendo un poco gradualmente, ¿no? La mentalidad ágil, ¿no? Yo acá hablo más que de la metodología ágil, que seguramente muchos de ustedes la conocen, que eso viene de la creación de software, ¿no? No es solamente la metodología, es de hecho la mentalidad, que tiene que ver mucho con ese circulito que muchos de ustedes seguramente conocen de donde viene la metodología ágil originalmente en el desarrollo de software, que es como circular, ¿no? Entonces, experimento, fallo, itero, aprendo, experimento, fallo, ¿no? Itero, aprendo y ahí voy en ese proceso y voy armando, ¿no? El concepto de tener el carro, pues, no necesariamente el día 1, entonces arranco con la patineta, después la moto y después algún día tendré el carro, ¿no? Y nuevamente el concepto también de no, digamos, de armar el avión en el vuelo, que es el siguiente precisamente, y tiene que ver con el producto mínimo viable. Entonces, en esa iteración, en esa mentalidad ágil, no pensar en crear todo el ecosistema desde el día 1, sino muy orientado a esa gradualidad, ¿no? Dado el modelo emprendedor del que estamos hablando, en el que no solamente ustedes se ven enfrentados, nosotros incluso las compañías también, pues que no son consideradas como emprendimientos, por supuesto, también las vivimos y las tenemos que manejar. El siguiente es un concepto que muchos de ustedes seguramente han oído, que es el concepto de VUCA, ¿no? En inglés, VUCA viene de eso, volatilidad, incertidumbre, uncertainty, complejidad y ambigüedad. Y hay que adaptarse a ese mundo y a ese modelo VUCA, ¿no? Porque cada vez más en nuestras latitudes, ¿no? Estos mercados emergentes, y ahora sí que más con la pandemia ya eso no respetó mercados, también los desarrollados. A todos nos tocó entender que esto es el pan de cada día. Todo el tiempo las cosas están cambiando, hay mucha incertidumbre, hay mucha complejidad, hay mucha ambigüedad, y hay que saber adaptarse, digamos, a eso también en un proceso de transformación digital, porque las necesidades van cambiando, porque las posibilidades van cambiando, entonces hay que estar transformándose literalmente todo el tiempo, dada esta situación. La gran pregunta del millón de muchos seguramente es, ¿tercerizo o contrato los servicios? ¿No? Entonces yo di algunos ejemplos, ¿no? Y a veces es una mezcla, ¿no? Entonces el caso de nuestra área de Data Analytics, no podíamos contratar científicos de datos formados, pero había que empezar a formarlos, porque identifico que eso puede ser una ventaja competitiva, pero no tengo la posibilidad de traerlos, entonces veo que esto puede llegar a ser una fortaleza y busco en el mercado y hago alianzas que tengan sentido, que pueda, digamos, se puedan sostener en el tiempo, para que al tiempo yo pueda crear las capacidades y, digamos, al final también desarrollar, digamos, el proceso. Entonces, eso no tiene respuesta única, hay que siempre preguntárselo, ¿no? ¿Tercerizo, contrato internamente o las dos cosas, ¿no? Y ya para terminar, para quienes de pronto están en el ámbito deportivo, lo van a entender mejor, para los que no lo podemos explicar rápidamente, esto es una maratón. El camino a la transformación digital es una maratón, no es una carrera de 100 metros, ¿no? Las carreras de 100 metros se corren, bueno, en los olímpicos en segundos, ¿no? Las maratones se corren en horas, ¿no? Y haciendo la proporción, no podemos pretender, digamos, arrancar un proceso de transformación digital si no tenemos un norte muy claro de para qué, por qué y cómo conecta eso con la estrategia y la visión del negocio. Por eso es importante dar esa perspectiva desde un inicio. Una vez tengo esa visión, tengo esa estrategia que puedo ir obviamente modificando en el tiempo, pero que me da una visión de largo plazo, que me conecta con la estrategia, pues voy manejando los ritmos del proceso del camino a la transformación digital. Y eso pues creo que es un poco lo que yo tenía para compartirles, y por supuesto, si hay tiempo, ideal poder escuchar preguntas y reacciones.
Bueno, muchísimas gracias, Juan. Estaba aquí también pendiente. Aprendí un montón. Me parece súper valioso todo lo que estás comentando y sobre todo el hecho de comportarse como un emprendimiento, ¿no? La etapa de levantamiento de capital y probar, hacer las iteraciones. Te cuento que tenemos unos comentarios bien interesantes desde nuestro canal de YouTube. Nos dice Jorge Williams, saludos a Jorge. Juan Valdés, queremos mucho esa marca. Obviamente lo que les comentaba desde el principio está en el ADN de los colombianos. Alejandro Sánchez nos dice que buenísimo Redevan. Claro, gracias a Redevan y a su sistema de pagos, ya saben ustedes, para e-commerce y también para emprendedores e incluso a domicilio. Y también gracias a Coordinadora, que es uno de los operadores logísticos y que siempre entrega contrarreloj. Entonces, muchas gracias también, Alejandro, por acordarnos de esto. Y nos dice Juan Valdés, café colombiano, y hay partido hoy, claro que sí. Y tenemos aquí también comentarios y saludos de Gaby Dufay Larrarte Guevara y saludos también de Jorge Williams. Juan Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber compartido este espacio con toda la comunidad de emprendedores, con este espacio de Emprendtech. Me gustaría que pues las personas tomen los datos de contacto, sigan después compartiendo estos contenidos, puedan llegar rápidamente a otros emprendedores compartiendo esto, ¿cierto? Y también, pues obviamente estamos inmensamente agradecidos con todos ustedes por acompañarnos durante esta charla. Ya vienen más speakers. También gracias a todos los speakers que han compartido sus conocimientos para que podamos aumentar las ventas de nuestro negocio y con los que están por venir un muy especial agradecimiento a todo el equipo de producción de P4S liderado por Paola y a Viviana El Pilar López. Vamos a ver si la tenemos ahorita. Me gustaría saber si de pronto tenemos más preguntas del público. Ah, sí, mira, acá tenemos una pregunta, mi estimado Juan. Dice, ¿cómo podría comenzarse con la transformación digital en pymes del sector agro? Bueno, buena pregunta, sector agro. Sí, señor. Yo creo que es un tema en el que, de hecho, nosotros como Juan Valdés, por supuesto, también tenemos una conexión, ¿no? Claro. Importantísimo. Hay muchos casos de uso desde el punto de vista de iniciativas aplicadas para la industria del agro, pero creo que la respuesta que yo daría es, bueno, conceptualmente, nuevamente, definir en esa industria en dónde están los principales retos, las prioridades a nivel externo e interno, que hay de las dos, pero desde mi punto de vista, el gran reto que hay en la transformación digital del agro es unir lo que llamamos el online con el offline, ¿no? Y entonces tiene que ver con que en los cultivos de café, para poner un ejemplo concreto, ¿no? La información todavía que se toma de los cultivos, ¿no? Pues no necesariamente está digitalizada, por ejemplo, ¿no? Y cómo empezar a través de procesos que cambien la manera en que se captura esa información en el campo, en los cultivos, puedo empezar a procesar de una manera mucho más eficiente y a tomar mejores decisiones sobre los procesos productivos y etcétera, etcétera. Y ahí es donde pues entra la magia de la data y de los análisis de esa data, pero que sigue siendo un reto gigantesco todavía en ese sector. La unión de lo que está offline y lo que puede estar online, que en este caso tiene que ver con lo que sucede y la data que podemos capturar en cultivos versus lo que uno puede empezar a analizar y a visualizar a través de data. Ese creo que es un gran reto dentro de ese sector y abordarlo nuevamente con el enfoque que balancea muy bien a quién hay que cambiarle la mentalidad, a quién qué procesos debo cambiar y con qué tecnologías. Claro, claro que sí, y además el vínculo con el tema agro es clarísimo, porque pues el café hace parte de esa industria indiscutiblemente. Te cuento que tenemos un saludo muy chévere acá de Carolina Uribe, de LinkedIn Local Colombia,
y dice, esta charla está muy buena, me cambió el chip respecto a la transformación digital y te mando un agradecimiento. Y también tenemos un agradecimiento de María Eugenia Arango Londoño, nos dice muchas gracias por todos estos contenidos tan interesantes y a los speakers por su generosidad. Todo muy claro y práctico. Parece ser que tenemos aquí un par de preguntas más. Nos dice María Eugenia Arango de nuevo, ¿dónde realizaron la formación de los analíticos de datos? De pronto nos puedas contestar esa pregunta. La respuesta, María Eugenia, es que la estamos haciendo todavía. Nosotros básicamente elegimos un partner que no solamente ha sido brazos extendidos para la ejecución y la implementación de muchas de las herramientas que vieron ahí alrededor de automatización de procesos, de todo el almacenamiento, digamos, en nube, o sea, toda la parte netamente técnica. Ese partner ha cumplido un doble rol, que es brazos extendidos para esas implementaciones, pero al mismo tiempo acompañando al pequeño equipo interno que ha venido aprendiendo. Entonces la capacitación se hace casi que en la experiencia y en el día a día de esa construcción. Es la manera en que funciona. Hay obviamente dentro de esa negociación que logramos hacer, hay capacitaciones formales, ¿no? De herramientas y etcétera, en torno a herramientas de data analítica, pero el mayor, yo creo, aprendizaje y la mayor formación ha sido que es un mismo equipo que va aprendiendo en modo sombra lo que se va haciendo y cada vez más pues van siendo más autónomos. Llegará un día en el que ya ese partner nos va a ayudar con otras cosas y los equipos serán ya mucho más robustos en términos de capacidades y obviamente de aprendizajes para hacerlo. Pero la respuesta tiene que ver con que en nuestro caso lo que nos ha funcionado mucho es encontrar ese partner que me ayude con las dos cosas, tanto la ejecución y la construcción de los procesos de data analítica y la formación de los equipos internos en paralelo. Yo tengo, bueno, otra duda que me surge es con respecto al tema de la resistencia al cambio. Para nadie es un secreto que la mayoría de ventas se realizan son en los puntos físicos y estas personas están acostumbradas a atender a los usuarios, servirles su café o venderles el café en grano y despedirlos. No hay una mayor interacción a través de medios digitales. Entonces, ¿cómo fue ese reto de llevar y sobrellevar esa resistencia al cambio a nivel de los empleados en los puntos de venta? Es una buena pregunta, Eduard, y tiene mucho que ver con que, digamos que con la primera implementación, el primer caso de uso de nuestra aplicación móvil, fue una gran unión del mundo digital con el mundo físico, porque llegaba el consumidor, ¿no? A recoger su pedido, ¿no? Directamente. Entonces nuestros baricultores y nuestros colaboradores en tiendas, pues veían que eso tenía un gran beneficio porque podían atender de una mejor forma a quienes todavía lo hacían en la fila, ¿no? Entonces, la manera en que operamos nosotros es, y algunos lo han vivido, dependiendo del tamaño de las tiendas, y es que nuestros colaboradores en tiendas tienen que hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Entre sonreírle a la persona, recibir su pedido, recibir el pago y decirle a la persona cuál es el café que tiene que preparar y etcétera, etcétera. En algunas tiendas pequeñas incluso hacen las dos cosas. Entonces, creo que ayudó mucho cuando se empezó a ver cómo se descongestionaban las filas con el primer caso de uso, que era de no hacer la fila, sino ir a recoger mi pedido. Vieron que eso era pues, un beneficio para ellos. Entonces ellos mismos lo empiezan a promocionar y en algunas tiendas cuando se ven filas muy grandes le dicen, si alguno de ustedes ¿no? quiere bajar la aplicación o tiene la aplicación, ¿por qué no hacen el pedido directamente? Descongestionan la fila y pueden, digamos, enfocarse, porque sigue siendo también relevante el contacto humano, sigue siendo importante esa conexión en el punto de venta, ¿no? Enfocarse en la persona y demás. Entonces lo ven como un beneficio también para su propia operación y en ese sentido pues ha habido pues muy buena aceptación. Cuando entramos en el caso de uso de los domicilios, el cambio digamos para nuestros colaboradores en tiendas tuvo que ver más con cómo manejar ¿no? los flujos de lo que es para tienda y lo que es para domicilios. Pero eso es un proceso nuevamente de aprendizaje y de mucho entrenamiento
pues que obviamente lo valoraron mucho porque sabían que automáticamente, sobre todo en la situación con que arrancamos esto, que fue en plena pandemia, eso automáticamente iba a representar mayores ventas. Entonces, creo que tiene que ver mucho con asegurar que el colaborador vea el beneficio, en algunos casos desde el punto de vista de productividad, y también el beneficio general, digamos, de poder generar mayores ingresos y un mejor servicio a nuestros clientes.